revelado el increíble secreto de la niñera que transformó 3 meses de vida en un año de amor, Mariana se sentó en la mesa de su cocina, una pequeña estancia que olía a café y dulces caseros. Las risas de Valentina resonaban desde la sala, llenando el hogar con una calidez que Mariana anhelaba. Pero tras esa apariencia tranquila, su mente era un torbellino. El peso de las responsabilidades caía sobre sus hombros. Cada día se sentía más agobiada por la presión de cumplir en el trabajo y, al mismo tiempo, proveer amor y atención a su pequeña. La llegada de Rosa, la niñera, fue como un rayo de luz, pero esa luz también traía sombras que empezaban a acecharla. Rosa era del barrio. Su sonrisa sincera y su entusiasmo por jugar con Valentina le dieron a Mariana una sensación de alivio al principio, aunque un pequeño nudo en su estómago surgía cada vez que pensaba en delegar su responsabilidad como madre. ¿Era realmente confiable? La imagen de su madre, cultivando su talento artístico, la perseguía en cada rincón de su mente. Mariana se preguntaba, ¿mi madre estaría orgullosa de mí? ¿Dejé de ser la persona que quería ser por cuidar de mi hija? Esta dualidad entre la madre trabajadora y la mujer que había soñado ser se convertía en un dilema que la atormentaba. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, las conversaciones con Rosa se tornaron más profundas. La niñera compartía historias de sus sacrificios, de cómo había dejado de lado su propia vida por cuidar de su familia. Ambas mujeres reflejaban sus propias luchas, pero a medida que la relación avanzaba, Mariana se dio cuenta de que Rosa tenía un talento insólito, pintaba. En cada trazo había una pasión que Mariana había olvidado. ¿Podría ella, Mariana, reavivar su sueño de ser artista? La idea le provocaba un torrente de emociones, deseo, excedente, pero también temor. ¿Qué pasaría si Rosa desbordaba su vida como un torrente de inspiración? Se volvería a ver a sí misma en la lucha diaria. El aire se volvió espeso cuando un malentendido afectó su relación. Mariana, insegura y preocupada, empezó a cuestionar a Rosa, sintiendo que su vida se desmoronaba. La desconfianza se deslizó entre ellas como la niebla. ¿Era correcta su decisión al contratarla? La presión crecía, sentía la necesidad de controlar todo lo que pasaba a su alrededor mientras el temor a la traición la mantenía despierta por las noches. La situación escaló cuando un incidente con Valentina llevó a Rosa a una situación límite. Mariana se encontró en una encrucijada, un abismo entre lo que debía hacer y lo que quería hacer. Su mente parecía estallar mientras su corazón latía con ansiedad. ¿Podía poner en juego la estabilidad de su pequeña vida y, a la vez, mantener viva la conexión que había forjado con Rosa? El dolor por la ausencia de su madre se cernía, volviendo a recordar que el amor no siempre se siente seguro. De pie, frente a la increíble obra de Rosa, su decisión podría reconfigurar sus vidas. El eco de su voz resonaba en su mente, agolpando en su pecho las verdades que temía aceptar. Mariana comprendía que el verdadero reto no era solo salvar su relación con Rosa, sino también enfrentarse a su propia fragilidad y el abismo de expectativas que la había encerrado. El lienzo lentamente la absorbía, invitándola a dejar el miedo a un lado y volver a crear. ¿Podría realmente hacer esto? En ese momento de desesperación, la incertidumbre se volvió una compañera omnipresente, aguardando que se decidiera. Mariana contempló el lienzo en blanco, el aroma del café se mezclaba con la esperanza que empezaba a asomarse en su pecho. En la luz tenue de la mañana, sintió que la vida había alcanzado un punto crucial. ¿Podía realmente tomar el riesgo de abrir su corazón a la creatividad de nuevo y al mismo tiempo a la vulnerabilidad que eso implicaba? La vida que había llevado una madre dedicada y trabajadora sentía que estaba a punto de chocar con la mujer que había dejado atrás. Inspirada por el talento de Rosa, un impulso desconocido empezaba a tomar forma. Esto no solo era acerca de ella o de Rosa,
era una oportunidad de reconciliar su propia identidad. Aquel instante se tornó en un desafío crucial, dejar a un lado el miedo y lanzarse hacia lo que una vez había amado. Cada trazo que imaginaba en la tela era un paso hacia la libertad, pero la duda aún permanecía como un eco ensordecedor en su mente. ¿Y si fallaba? ¿Y si Rosa la veía como una competidora, en lugar de una aliada en este viaje? La relación con Rosa era fundamental. Con cada conversación, Mariana descubría que la niñera no solo era una cuidadora, sino un espejo de sus propias inseguridades. Las historias de sacrificio de Rosa, de cómo había tenido que dejar sus propias pasiones, resonaban profundamente en su ser. Esto plantó una semilla de solidaridad y, al mismo tiempo, de competencia. Se sentía atraída por la idea de inspirarse mutuamente, pero no podía evitar preguntarse si Rosa la vería con recelo por intentar revivir un sueño que ella había renunciado a perseguir. Esa batalla interna se intensificó con cada encuentro. Mientras Rosa jugaba con Valentina en la sala, Mariana se sentaba en la mesa de arte, un mundo tangible y vibrante se desplegaba ante ella, pero las inseguridades también se dibujaban con la misma fuerza. La mente de Mariana navegaba entre lo que podría ser un renacimiento personal y el temor de ser vista como una madre negligente. ¿Cómo combinar sus roles sin perder la esencia de cada uno? La pintura, elemento liberador, estaba atada a su miedo más profundo. La voz de su madre aún resonaba: el arte es tu refugio, pero no a costa de lo que más amas. Con el tiempo, la angustia se transformó en determinación. Mariana decidió que debía hablar con Rosa, no solo para aclarar malentendidos, sino para compartir con ella su anhelo de volver a pintar. Al hacerlo, sabía que estaría abriendo una puerta no solo a su vulnerabilidad, sino también a la posibilidad de crecimiento conjunto. Cuando finalmente se sentaron, la tensión del momento era palpable. Mariana compartió sus sentimientos sobre la pintura, sintiendo que cada palabra era un paso hacia la desnudez emocional. La reacción de Rosa, en lugar de ser hostil, fue de curiosidad. Ambas comenzaron a intercambiar ideas sobre colores, técnicas y, sobre todo, sobre la lucha diaria de ser mujeres en un mundo que aparentemente exigía que se definieran con una sola etiqueta. En un instante, Mariana sintió que la niebla que había rodeado su percepción de Rosa comenzaba a disiparse. Estaban más juntas de lo que creía y, de repente, el miedo que había sentido al compartir su pasión se tornó en emoción. La pintura podía ser su refugio, pero también una conexión real, un vínculo renovado. Mientras un nuevo cuadro empezaba a tomar forma en el lienzo, la electricidad de la transformación llenó la estancia. Mariana se dio cuenta de que no solo estaba volviendo a crear, sino también a descubrir el poder de la colaboración. Con esta nueva relación floreciendo, la pregunta que resonaba en su mente era: ¿podría esto ser el inicio de un viaje artístico compartido, o había áreas de sombra que aún podrían arruinarlo todo? La incertidumbre de esta nueva dinámica coexistía con la promesa de un futuro vibrante, pero las sombras del pasado seguían acechando, listas para intentar desestabilizar lo que Mariana había comenzado a construir. Mariana observó el lienzo, los primeros trazos vibrantes emergían bajo sus dedos, pero no solo eran colores, eran fragmentos de una identidad olvidada. La colaboración con Rosa estaba empezando a desenredar las hilaturas de su alma. Mientras mezclaba los tonos, la voz interior que antes la limitaba comenzó a ser reemplazada por una sinfonía de confianza. Pero a medida que la conexión entre ambas mujeres crecía, también nacía una inquietud latente: la sombra del sacrificio de Rosa se interponía en su camino. ¿Hasta qué punto ese sacrificio podría eclipsar su propia búsqueda de libertad? Cada mañana, el estudio se transformaba en un refugio, pero también en un campo de batalla interno. La energía de Rosa, su pasión oculta por el arte, alimentaba la determinación de Mariana, aunque el temor a que su éxito pudiera verse a expensas de la niñera comenzaba a atormentarla. ¿Podría cumplir su sueño sin caer en el egoísmo que siempre había temido? Fue una tarde particularmente calurosa que surgió un giro inesperado. Mientras trabajaban, Rosa dejó caer un lienzo descuidado. Mariana reconoció la técnica, el estilo que había devuelto una alegría olvidada. Con un corazón palpitante, se acercó y se dio cuenta de la destreza que su colega escondía. La admiración se fue transformando en algo más complicado, envidia y una especie de vulnerabilidad que la hizo frenar en seco.
¿Por qué nunca me dijiste que pintabas?, preguntó Mariana, tratando de mantener la calma, pero sintiendo una punzada de desconfianza. Rosa, sorprendida, suspiró profundamente, como si llevara un peso en sus hombros. Porque no quería que pensaras que mis sueños eran más importantes que los tuyos. Me dediqué a cuidar de Valentina, y mis pinceles guardaron silencio, confesó Rosa. Mariana sintió que su mundo se tambaleaba. La conexión que había creído construir empezaba a forjarse sobre un delicado equilibrio de aspiraciones. Decidida a explorar la situación, propuso una idea audaz. ¿Qué tal si hacemos algo juntas? Un proyecto artístico que combine nuestras visiones. Rosa dudó, la palabra juntas pesaba en el aire. El miedo a ser comparadas, a que el arte pudiera transformar su relación, comenzó a cernirse como una niebla espesa. Ambas sabían que podrían ser un gran equipo, pero la desconfianza latente se volvió palpable. ¿Y si no es lo que esperas? Tal vez mis sueños son solo eso, sueños, respondió Rosa, su voz temblando. Si no lo intentamos, nunca lo sabremos, insistió Mariana, sintiendo que las palabras se deslizaban con una firmeza renovada. Cada sílaba resonaba en su mente como un mantra. Ambas se miraron a los ojos, y por un breve momento, el espacio parecía electrificarse. Era una invitación a perder los miedos y abrazar las dudas. En la fragilidad de aquel instante, Mariana entendió que su camino hacia la libertad también significaba abrirse a la posibilidad del fracaso. Regresando a su mesa de trabajo, Mariana buscó claridad en su deseo. Ella necesitaba un propósito, un enfoque. A partir de esa conversación, se dio cuenta de que la relación entre ellas podría transformarse en una poderosa herramienta de aprendizaje y sanación mutua. Mientras los colores danzaban en el lienzo, Mariana se comprometió a no solo ser una artista, sino una mentora también. Anhelaba crear un espacio donde el arte sirviera como un puente y no como una competencia. Esa noche, el eco de sus conversaciones se quedó en su mente. La inquietud por haber puesto en riesgo la relación se convirtió en una determinación de transformar su vulnerabilidad en fuerza. Había un futuro por descubrir, pero la inseguridad sobre cómo abordar la colaboración con Rosa la mantenía inquieta. Con esos pensamientos girando en su mente, Mariana se quedó dormida, sin saber que a la mañana siguiente surgiría una oportunidad inesperada que pondría a prueba tanto su arte como su relación con Rosa. ¿Estaría preparada para demostrar que su camino no solo era individual, sino también compartido? Mariana despertó con un estallido de luz que inundaba la habitación. El recuerdo de la inquietante conversación con Rosa resonaba en su mente, pero más que eso, un nuevo amanecer traía consigo la promesa de cambios. Ese día, un evento local estimularía a los artistas a crear obras en vivo, pero lo que más la intrigaba era que Rosa había sido invitada a participar como asistente en el evento. Era una excelente ocasión para que ambas expusieran su trabajo y compartieran su arte, pero también para explorar la conexión que había surgido entre ellas. Al llegar al lugar, el bullicio de otros artistas, los murmullos de admiración y las risas despreocupadas se mezclaban en el aire, generando una atmósfera electrizante. Mariana sintió cómo la adrenalina pulsaba en sus venas, pero al mismo tiempo, un miedo profundo la envolvía. Se preguntó si Rosa se sentiría igual, atrapada entre sus propias inseguridades y el deseo de brillar. Mientras se preparaban para el evento, Mariana luchó por encontrar el equilibrio entre su propio deseo de destacarse y el impulso de empoderar a Rosa. No quería que su éxito opacara a su colega, pero la parte de ella que ardía por ser reconocida en el mundo del arte también luchaba por salir a la superficie. Tal vez este sea el comienzo, pensó, mientras miraba los materiales sobre la mesa. La idea de un medio de manualidades que fusionara sus estilos empezaba a cobrar forma. Se acercó a Rosa, que organizaba sus pinceles con un ritmo metódico, y le ofreció una sonrisa. ¿Qué tal si unimos nuestras fuerzas? Podríamos crear algo juntos, algo que realmente hable de nuestras historias. Rosa, que hasta ese momento parecía perdida en sus pensamientos, levantó la mirada. Tras una pausa, su rostro se iluminó con una mezcla de sorpresa y aceptación. Eso suena bien, pero ¿y si no es lo que imaginamos? ¿Y si me quedo atrás? Ese dilema, la sensación de ser eclipsada, resonaba en el alma de ambas. Sin embargo, Mariana sintió que había que tomar un riesgo. Las comparaciones pueden ser un freno,
pero nuestras historias son únicas. Si juntamos nuestros talentos, podríamos crear algo hermoso. Las horas siguientes fueron un torbellino de incertidumbre, pero también de creación pura. Con cada trazo que ambas daban en el lienzo, el miedo se iba disipando, dejando lugar a un diálogo artístico innovador. La vulnerabilidad de Rosa comenzó a florecer, y Mariana, al escuchar las anécdotas de su compañero, comprendió que su historia era una fuente de inspiración. Mientras la pieza crecía, un profundo sentido de empoderamiento comenzó a permear el aire. Sin embargo, Mariana sentía una sombra de ansiedad al pensar en lo que esta colaboración significaría para ambas. Y si al exponer su trabajo, se destapaban heridas que aún no estaban curadas, las risas y la alegría del evento contrastaban con la intensidad interna que Mariana experimentaba. En su mente, el eco del sacrificio de Rosa se hacía cada vez más fuerte. Era un recordatorio constante de que todo lo que estaban construyendo estaba impregnado de un significado más profundo. Al final del evento, mientras admiradores se acercaban a su obra, Mariana sintió que la verdadera victoria no radicaba solo en el reconocimiento, sino en la profunda conexión cultivada con Rosa. Sin embargo, algo oscuro e inesperado se cernía sobre ellas. A medida que las muestras de entusiasmo aumentaban, una figura del pasado de Rosa apareció, cruzando entre la multitud. Sus ojos se encontraron, y en ese instante, Mariana sintió que todo lo que habían creado podría quedar en riesgo. La pregunta era clara y aterradora: ¿qué pasaría ahora que su secreto estaba a punto de ser revelado? ¿Podrían enfrentarse juntas a esa sombra sin perder lo que habían construido? La tensión en el ambiente era palpable. Con la figura oculta entre la multitud, un nudo se formó en el estómago de Mariana. La alegría del evento perdió su brillo, sepultada por la incertidumbre. Rosa parecía paralizada, sus ojos fijos en aquel rostro que parecía emerger de un recuerdo doloroso. Mariana se preguntó cuántas veces había explorado su propia vulnerabilidad, pero ahora, al ver a Rosa, se dio cuenta de que su batallar era mucho más profundo. Mientras un murmullo de curiosidad se esparcía por el lugar, Mariana intentó reprimir su temor. Sabía que Rosa necesitaba apoyo, más que nunca. Mira hacia adelante, estamos aquí juntas, pensó, recordando la conexión que habían cultivado durante su proceso de creación. A pesar del miedo, el deseo de proteger ese vínculo la impulsaba a actuar. ¿Quieres hablar?, murmuró Mariana, acercándose a Rosa con cautela. La incredulidad reflejada en el rostro de su compañera le indicó que la tormenta interna había comenzado a desatarse. Podemos enfrentar esto, pero solo si lo hacemos juntas. Rosa, atrapada en sus angustias, asintió lentamente. Con cada paso que daban hacia la figura desconocida, Mariana sentía su determinación crecer. Era el momento de ejercer su poder como artista. Recordó que el arte nació de la vulnerabilidad, que los secretos compartidos podían desatar una liberación creativa. Cuando finalmente se plantaron frente a la figura, el aire se volvió denso. La persona sonrió, pero el gesto estaba cargado de reproches y viejas heridas. La confrontación era inminente. Al escuchar el nombre que salió de sus labios, una ráfaga de recuerdos golpeó a Rosa, y Mariana sintió que su corazón se aceleraba. Todo lo que había edificado, toda la confianza que se habían otorgado, estaba a punto de ser puesta a prueba. Perdóname, pero necesito saber la verdad, insistió Mariana, con voz firme. No quería que el peso del pasado de Rosa las aplastara, no quería que la sombra de un secreto acabara con su arte. La respuesta que siguió hizo que el tiempo se detuviera. Rosa, con la voz tiñendo sus palabras de una carga emocional tremenda, empezó a relatar un episodio de su vida que había mantenido encerrado. Mariana escuchó cada palabra mientras su mente luchaba por comprender la profundidad del sufrimiento de Rosa. Era un momento de revelación, una ventana al alma de su compañera. Tras cada descripción, cada fragmento de su historia, Mariana vislumbró la complejidad detrás del arte de Rosa. Más que nunca, entendió que la vulnerabilidad no solo era un camino hacia la autenticidad, sino una fuente de fortaleza. El eco de sus palabras reverberaba en la mente de Mariana. No se trata solo de lo que fácilmente se ve, sino de lo que elegimos ocultar. A medida que Rosa compartía sus verdades más profundas, Mariana comprendió que su papel era vital. Tenía que ser el ancla para Rosa,
pero también se dio cuenta de que, en este proceso, estaba encontrando su propio camino hacia la autenticidad. Un cambio se estaba gestando en ella, una transformación que la invitaba a cuestionarse sus propios miedos, pero justo cuando la conversación alcanzaba una revelación fundamental, la figura misteriosa interrumpió, añadiendo una capa de caos: no puedes huir de la verdad, Rosa. Siempre estaremos conectados. Tu arte es solo una caricatura de lo que realmente eres. La presión aumentó, un nuevo dilema se presentó ante Mariana. ¿Podría Rosa enfrentar su verdad sin perder su esencia? ¿Quedaría su colaboración irremediablemente marcada por este nuevo descubrimiento oscuro? Con cada segundo en que la situación se intensificaba, las preguntas se multiplicaban en la mente de Mariana, llenándola de una inquietante anticipación. Tenía que decidir si cumplir con su papel de protectora o arriesgarse a desenterrar verdades que podrían romperlo todo. La revelación resonó en el aire como un trueno, dejando un rastro de incertidumbre en la atmósfera. Mariana sintió que su mente se dividía entre el deseo de ayudar a Rosa y la necesidad de protegerse a sí misma de una herida emocional que podía ser profunda. Aquellas palabras, cargadas de un eco de la verdad, parecían preparar el camino hacia un tirón en el corazón de su compañera, pero también podrían arrastrar a Mariana a su propia tormenta interna. El rostro de Rosa se tornó en una mezcla de frustración y dolor, y Mariana sabía que la habilidad de su compañera para canalizar su arte dependía de su capacidad para afrontar las sombras de su pasado. Sin embargo, al igual que el arte, el dolor no tenía un procedimiento firme. No existía un manual que dictara cómo manejar esos momentos vulnerables. En aquel clima tenso, la pregunta que le susurraba en la mente se hacía más clara: ¿qué es lo que realmente había aprendido acerca de su propia vulnerabilidad? La idea de quebrantar los propios límites para forjar una conexión auténtica no era algo nuevo. Mariana había pintado muchas veces la fragilidad de la condición humana, pero abordar la vulnerabilidad de Rosa se sentía como un desafío de otra índole. Mientras contemplaba la aflicción de su compañera, una resolución comenzó a brotar en su interior. Ella también debía explorar su propio dolor, sus propios secretos, como una forma de empoderarse. Así que, al mismo tiempo que se convertía en pilar para Rosa, Mariana empezó a vislumbrar su camino hacia la autodefinición. Lo que soy también está compuesto por mis sombras, murmuró para sí misma. Con cada palabra, su determinación se asentaba. Ya no podía permitirse ser un espectador en el drama de su vida. La conexión con Rosa era revisitada en cada trazo de su arte, y cada una de esas historias de amor y pérdida ponía en tela de juicio las propias inseguridades de Mariana acerca de su talento. Finalmente, decidió que debía abrir la puerta a las profundidades de su propia experiencia. Rosa, dijo con voz firme mientras el rostro de la amiga se iluminaba levemente por la sorpresa. Quiero que sepas que, así como tú, también he lidiado con mis propios demonios. Y aunque tiemble ante la idea, estoy dispuesta a compartirlo contigo. Las palabras, cargadas de vulnerabilidad, resonaron en el ambiente, y el silencio que siguió ofreció a ambas la oportunidad de conectar en un nivel más profundo. El arte de Mariana siempre había sido reflejo de su lucha, pero ahora le daba un nuevo sentido a su narrativa. Santo y seña de muchas experiencias pasadas, vio cómo sus trazos eran parte de un lienzo colectivo. Mientras se concedía en ese momento, la figura de la que habían intentado escapar se movía, como si fuera una sombra inquebrantable, aún más seductora en su intento por desestabilizarlas. Esto no es solo una curiosidad. La verdad duele, Mariana. ¿Vas a permitir que la angustia de Rosa destruya tu propia búsqueda de la autenticidad? Ese atisbo de desafío la sacudió, instándola a considerar la esencia de su arte. Esa colisión de emociones, el dolor y el deseo de crecer, ofrecía una posibilidad inexplorada, la de transformar tanto su propia lucha como la de Rosa en algo poderoso. Mariana tenía que decidir si aceptaría este desafío, si se abriría a confrontar un camino que, aunque incierto, prometía sanación personal y artística. Con el peso de sus verdades en manos, Mariana se preguntó: ¿qué cambiaría en sus vidas después de que se desatara la tormenta de consecuencias que la revelación había traído? Su parcela de arte estaba por ser redibujada, y necesitaba prepararse para aceptar el empoderamiento que surgiría de sus respectivos procesos de transformación. En ese preciso instante, su mirada se cruzó con la de Rosa.
El mundo exterior se desvaneció y dentro del caos, una chispa de resolución se encendió en el alma de Mariana. El momento de la verdad había llegado, y mientras se preparaban para enfrentar el inevitable dolor del pasado, Mariana se sintió atrapada entre la oportunidad de crecimiento y el temor de perderlo todo. Mariana se encontraba en un cruce de caminos, cada una de sus decisiones pesando como una carga que nunca había imaginado. El impulso de ayudar a Rosa la desbordaba, pero también había un eco persistente que la llamaba a reflexionar sobre su propio bagaje emocional. ¿Podía realmente ser un faro para otra persona sin primero haber enfrentado sus propias tormentas? Su arte, su vida, se sentían inseparables de esta encrucijada. Cuando miró nuevamente a Rosa, vio no solo la frustración en sus ojos, sino la posibilidad de encontrar fuerza en la vulnerabilidad compartida. Era un momento decisivo, nunca había sentido tan claramente que su proceso creativo dependía de su disposición a abrirse. La revelación no estaba solo en el arte, sino en el proceso de permitir que otros vieran sus grietas. Decidió que quería traducir ese dolor en algo que pudiera transformar, algo que pudiera devolverles el control a ambas. Comencemos por compartir un secreto, dijo Mariana, sin pretender que el tono de su voz fuera más que un susurro. La sala empezó a cobrar vida a medida que otros artistas se acercaron, formando un círculo a su alrededor. Se sentía atrapada entre el deseo de ser vista y el temor a ser juzgada. Sin embargo, esa era precisamente la raíz del problema que debía desentrañar. Con su mano temblando, tomó un pincel y comenzó a trazar líneas en un lienzo en blanco. Era un símbolo de su voluntad para iniciar un diálogo que podría liberarla. Esto es el comienzo de un viaje, no solo el mío, sino el de todas nosotras, continuó, enfocándose en la conexión entre sus historias. Este simple gesto estaba cargado de un significado profundo. En cada gesto, en cada trazo, Mariana se entregaba a la posibilidad de redención. Rosa, observando la evolución del cuadro, se sintió atraída por la sinceridad de Mariana. Comprendió que no solo estaban lidiando con sus dolores personales, sino que sus vivencias podían entrelazarse, creando algo nuevo que resonara con la esencia del arte. Un profundo sentido de colaboración germinó entre ellas, alimentando una chispa que prometía redefinir su futuro. Sin embargo, Mariana sabía que este proceso no sería fácil. A medida que esbozaba cada figura en su lienzo, enfrentaba las sombras que había estado evadiendo durante tanto tiempo. Momentos de duda comenzaron a surgir, y el temor a mostrar su verdadero yo se hacía presente. La voz interior que había intentado silenciar le recordaba que la crítica y el rechazo eran partes inherentes de ser una artista. ¿Puedo soportar el peso de mis propios errores mientras intento ayudar a Rosa? Se preguntó. Una idea inquietante comenzó a tomar forma en su mente. Podría ser que, al abrirse, permitiera que sus vulnerabilidades se convirtieran en un puente, no solo hacia Rosa, sino hacia un potencial colectivo de crecimiento personal. Mientras el lienzo se llenaba de nuevas formas y colores, comprendió que las verdades más profundas podrían ofrecerles a ambas un camino hacia la autenticidad. La transformación no solo era sobre el arte físico, era sobre el arte de vivir y relacionarse. Mariana sintió la urgencia de continuar creando, pero sabiendo que cada pincelada era un paso hacia lo desconocido. En ese momento de revelación, mientras el ritmo de la creación se aceleraba, los ojos de Mariana se encontraron con los de Rosa una vez más. Sin ninguna palabra, compartieron una promesa silenciosa: avanzar juntas en esta travesía no solo para crear arte, sino para dar vida a sus historias. La sala vibraba con energía, pero algo en el aire se volvió denso, como si toda la transformación que estaban iniciando estuviera a punto de chocar con un obstáculo inesperado. Justo cuando Mariana pensaba que el camino hacia la autenticidad se iluminaba, una figura del pasado apareció en la entrada, y con su llegada, los ecos de antiguas decisiones comenzaron a reverberar en sus mentes. El futuro, que parecía tan claro, se vio de pronto envuelto en sombras una vez más, y Mariana sintió que su viaje hacia la autodefinición estaba lejos de haber terminado. Mariana se quedó paralizada, los pinceles aún en su mano, mientras la figura oscura en la entrada comenzaba a delinearse en su visión. Era Laura, una amiga del pasado, con quien había compartido risas y promesas, pero también un cúmulo de resentimientos y malentendidos que había decidido dejar atrás.
La aparición de Laura era como un eco de decisiones no resueltas, su sola presencia retrocedió la valentía que había acumulado en su proceso de sanación. ¿Qué haces aquí?, preguntó Mariana, tratando de que su voz no temblara. Un torbellino de emociones la abrumaba, desde la alegría hasta la inseguridad. En su interior, cuestionaba si era el momento adecuado para enfrentar su historia compartida, especialmente cuando estaba empezando a abrirse con Rosa y a explorar su propia vulnerabilidad. Laura avanzó, mostrando una mezcla de nerviosismo y determinación. He venido a hablar de lo que pasó, de lo que te quise decir antes. Sus palabras resonaron en la sala, pesando como un plomo en el aire. Mariana sintió que el lienzo en blanco podría convertirse en una representación de la charla tensa entre ambas. Las antiguas heridas y resentimientos se deslizaron hacia la superficie, Mariana ya no podía ignorarlos. Esto no tiene que ver con nuestro pasado, Laura, respondió, intentando desviar la conversación. En este momento estoy en medio de algo importante, concluyó, haciendo un gesto hacia Rosa. Pero Laura parecía decidida al igual que ella había estado horas antes, cuando decidió emprender su viaje de autodescubrimiento. La determinación de Laura era abrumadora, estaba aquí, dispuesta a confrontar el dolor que habían compartido, y eso era lo último que Mariana esperaba. Las palabras se amontonaban en la garganta de Mariana. Recordaba que, a pesar de sus diferencias, Laura había sido una figura clave en su adolescencia, una guía en sus momentos de confusión. Sin embargo, sus caminos se bifurcaron en una maraña de malentendidos, y ahora ese nudo comenzó a desatarse nuevamente. Te he estado siguiendo, Mariana. No puedo evitar admirar tu arte y lo lejos que has llegado. Pero siempre he sentido que no resolviste lo que pasó entre nosotras, dijo Laura con un tono que desnudaba sus inseguridades. Su mirada era intensa, como si exigiera la verdad que Mariana había mantenido oculta. Mariana sintió su pulso acelerarse. Ella también había estado lidiando con sus propios sentimientos de culpa y rencor, pero la idea de tener que confrontar todo en ese momento la aterraba. A su lado, Rosa la miraba, preguntándose silenciosamente qué estaba pasando. La complicidad que comenzaron a construir en el círculo de arte de un momentáneo refugio se estaba tambaleando, presa de la tensión que Laura traía consigo. Este es un viaje para descubrir quién soy, no a quién fui, dijo Mariana, con firmeza, alzando la voz un poco más de lo que había pretendido. Sin embargo, en su interior, algo se quebraba. Sabía que debía enfrentar su pasado si quería realmente avanzar. Si quieres pedir perdón, también debo hacerlo. Pero no ahora, Laura asintió, comprendiendo que no podía forzarla a revivir viejos rencores, pero su presencia seguía siendo un recordatorio constante de lo que Mariana había tratado de mostrar con su arte. La búsqueda de redención. Mientras las palabras flotaban entre ellas, Mariana sintió que una nueva decisión debía tomarse. Como artista, su misión era explorar las grietas humanas, pero, ¿podría también ser su propio lienzo? La confrontación no era solo con Laura, sino con sí misma, con su historia. La necesidad de encontrar respuestas se hacía cada vez más intensa, pero el riesgo de la vulnerabilidad la mantenía en vilo. A medida que la tensión crecía, Rosa dio un paso hacia adelante, dispuesta a intervenir. Y justo en ese momento, asomó en la mente de Mariana el recordatorio inevitable, un eco del deseo de crear con autenticidad. La pregunta que comenzaba a formarse resonó con claridad: ¿estás dispuesta a perderte en este proceso? En el fondo, sabía que no había vuelta atrás, que esta era una oportunidad para redescubrir no solo su arte, sino también su identidad. A medida que comenzaba a abrir esa herida, Mariana comprendió que a veces la sanación requería enfrentar lo que anhelaba olvidar. La mirada desafiante de Laura establecía claramente que lo que estaba por venir no sería un acto de perdón sencillo. Era un viaje hacia la confrontación. Así, con el lienzo aún vacío esperando su futuro, Mariana sintió que el verdadero viaje de autodescubrimiento apenas comenzaba, mientras la sala se llenaba de una vibrante tensión, anhelando las verdades que aún debían salir a la luz. Y entre esas verdades, un eco resonaba: la confrontación con tu pasado puede ser el primer paso hacia una nueva autenticidad. Mariana sintió el peso del silencio en la habitación, cada segundo se estiraba como un lienzo en blanco, lleno de posibilidades y, a la vez, de temores. Laura estaba allí,
pero era como si una sombra más profunda se proyectara sobre ellas, la sombra de su historia compartida, de los momentos que la habían marcado. La determinación de Laura la obligaba a confrontar no solo a su amiga, sino a la mujer que había sido y la que aspiraba a ser. Rosa permanecía a un lado, su presencia parecía un refugio temporal, pero también una aglomeración de interrogantes que se acumulaban entre rieles de tensión. Mariana necesitaba procesar lo que estaba sucediendo sin dejar que su miedo la paralizara por completo. Antes de que esta situación la consumiera, se obligó a reflexionar sobre su crecimiento personal desde que había decidido dedicarse al arte. El camino no había sido fácil, había estado plagado de inseguridades y luchas internas. Pero ahí estaba, en este momento decisivo, en el umbral de una verdad que podría liberarla. Estoy aquí por el arte, Laura. He aprendido a crear desde mis heridas, no a dejarme consumir por ellas, dijo Mariana, notando que su voz, aunque firme, aún reflejaba el temblor de la incertidumbre. Necesitaba que Laura comprendiera que, aunque la amistad y el rencor se entrelazaban, su proceso personal era su prioridad. Lo sé, Mariana, pero tú y yo sabemos que siempre hemos tenido asuntos pendientes. Necesitamos cerrar esas puertas si queremos avanzar, insistió Laura, desnudando la tensión entre ellas como una herida expuesta. Mariana se sintió invadida por un torrente de emoción, la incomodidad del momento se intensificaba, poniendo a prueba su capacidad para navegarlo, tomándose un respiro, se permitió recordar cómo, en los últimos meses, había empezado a comprender cómo las experiencias vividas, incluso las más dolorosas, podían integrarse en su expresión artística. No podía dejar que el miedo a revelaciones dolorosas la paralizara. Se preguntó si, quizás, confrontar a Laura era también una oportunidad para reconfigurar su propia narrativa. Entonces, enfrentémoslo, dijo finalmente, sintiendo que esa decisión arrastraba un peso inquebrantable de valentía. Si vamos a hablar, que sea desde la sinceridad. Me gustaría que eso nos permita liberarnos. Su corazón latía con rapidez, pero una sensación de empoderamiento la envolvía. Era un riesgo, sí, pero sirvió como un recordatorio de que el crecimiento a menudo requiere de sacrificios. Laura la miró, asintiendo lentamente, como si por primera vez comprendiera la profundidad de su lucha. La conversación comenzó a fluir, transformando el drama en un mural de verdades. Las palabras salían quejumbrosas y, a veces, difíciles, emergían recuerdos que ambas habían intentado enterrar, pero en esa exploración mutua también surgían destellos de comprensión y compasión. Mientras hablaban, Mariana se dio cuenta de que no solo estaba reconstruyendo su relación con Laura, sino que también estaba redefiniendo su relación con sus propias emociones. Comprendió que el arte no solo era su refugio, sino su herramienta, la magia que le permitía transformar el dolor en belleza y, a través de aquella toxicidad, crear algo nuevo. La conversación entre las dos se volvió un proceso de autocuración, explorando los errores y malentendidos, y lo que alguna vez había sido un vínculo roto comenzaba a tomar una nueva forma, más auténtica y madura. Durante esos momentos, Mariana sintió que su arte estaba evolucionando en conjunto con ella. Las heridas abiertas aportaban no solo significado a sus creaciones, sino que revelaban su esencia más genuina. Finalmente, mientras la tarde se desvanecía y el aire de la sala se saturaba con una carga emocional renovada, Laura se detuvo, haciendo una pausa que Mariana supo que era significativa. Quizás el verdadero acto de redención no solo está en perdonar, sino también en aprender a empezar de nuevo, dijo la amiga, y esas palabras reverberaron en la mente de Mariana, con un nuevo propósito surgiendo en su interior. Mariana miró hacia su lienzo en blanco. Sabía que había llegado el momento de expresar no solo la curación en su arte, sino también el dolor, la belleza y la fragilidad de la experiencia humana. No obstante, conforme sus ideas comenzaban a confluir, un nuevo desafío se asomaba en la distancia, uno que requería su completa atención y un adentrarse en su creatividad como nunca antes lo había hecho. La pregunta que ahora la atormentaba era, ¿está lista para producir la obra maestra que realmente capture su esencia? Mariana se sentó frente al lienzo, sintiendo que cada trazo que imaginaba representaba no solo sus emociones, sino el viaje que había recorrido. En medio de la oscuridad de sus dudas, las conversaciones con Rosa y Laura se convirtieron en una luz, llevándola a una realización fundamental: el arte era más que un refugio,
era su herramienta para redefinir su vida. La exposición de sus emociones y secretos comenzó a fluir, y con cada pincelada, los recuerdos de su madre, la lucha de Rosa, y su vínculo con Laura se entrelazaban en una obra vibrante que reflejaba su lucha. Mariana se dio cuenta de que cada temor que la había paralizado ahora era un color vibrante en su paleta. Lo había vivido, y al ponerlo en la tela, lo transformaba. El día de la exhibición llegó, y Mariana presentó su obra en un ambiente lleno de expectativa. La calidez de las conversaciones y el murmullo de admiración la envolvieron mientras observaba a los espectadores acercarse a su creación. Esta vez, no había miedo en su corazón, había confianza y orgullo. Con cada comentario positivo, Mariana hizo las paces con sus inseguridades. Rosa, a su lado, había decidido compartir su arte también, abrazando su propia voz. Ambas mujeres se habían convertido en hermanas de lucha, cada una proveyendo al arte de la otra la fuerza necesaria para brillar. La conexión entre ellas era palpable, ya no competían, sino que se inspiraban mutuamente a ser las artistas que siempre habían anhelado ser. Laura, a su vez, se había convertido en el apoyo necesario para que Mariana se sintiera segura en su piel, una amiga que había regresado para sanar heridas con nuevas conversaciones que las habían unidas más que nunca. Mariana sintió una oleada de satisfacción mientras las miradas de admiración se posaban en su obra. Miró a su alrededor y vio no solo a sus amigas, sino también a quienes compartían el mismo deseo de buscar autenticidad. Era un momento de realización, una validación de su perseverancia y valentía al enfrentar sus demonios. La frase de su madre resonaba en su mente: el arte es tu refugio, pero nunca a costa de lo que amas. Tomando inspiración de cada paso que había dado, por fin se dio cuenta de que había encontrado el equilibrio. Había dejado de lado el miedo de ser menos madre por ser más artista, al contrario, ser artista había nutrido su papel como madre. Aquel momento era la culminación de su crecimiento, un viaje a través del cual no solo había transformado su vida, sino también su identidad. Era una mujer completa, capaz de amar y crear sin renunciar a ninguna parte de sí misma. La exhibición no solo celebraba su arte, celebraba su proceso, su lucha, y su nueva realidad. Mariana había cruzado la línea que la separaba de la autoaceptación. Se sentía en paz con quien era y lo que había logrado. A medida que las luces de la galería se apagaban y las risas se desvanecían, Mariana comprendió que había recorrido un camino de transformación, alcanzando una realización que nunca imaginó. Fue un viaje desde la duda hasta la confianza, desde el temor hasta la celebración. Mariana se sintió satisfecha al saber que había conquistado no solo el arte, sino también la identidad de la mujer que siempre había querido ser. Después de tanto tiempo, Mariana sabía que no solo se trataba de lograr su sueño artístico, sino de fundamentar su propia esencia en el amor genuino por su familia, su arte y su historia. La conexión con Rosa y el restablecimiento con Laura delineaban una luz para su futuro. La vida era un lienzo en blanco, y ella estaba lista para llenar cada espacio con color y emoción, viviendo el presente con autenticidad y sin miedo. Este es el momento de mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, realmente hace la diferencia. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final, y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta. Conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.